que vamos a hacer es ingresar al sistema SAP, por favor. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hemos visto en un Excel acá como una especie de nomenclatura? ¿No? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un momento, vamos a ingresar nuevamente al sistema. Uy, hay un problema con la conexión, me parece. Ahora sí, disculpen. Entonces, como les comentaba, ¿no? Eh, Nosotros lo que tenemos acá es una nomenclatura que vamos a realizar o vamos a utilizar para la creación de los diferentes materiales. Entonces, vamos a comenzar creando el producto terminado. Este código que yo le estoy colocando acá es para poder validar lo siguiente. ¿Ok? Vamos a crear un código de material que va a contar con 9 caracteres, 9 dígitos. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura inicial del material que vamos a crear va a ser esta, que comienza con 10 asterisco. PT-10 asterisco. Para crear ese producto, vamos a ver, existe una nomenclatura, esa nomenclatura como datos iniciales, pero a su vez, adicional a ello, hay valores numéricos que vamos a agregar para los últimos dígitos. Entonces vamos a tener que crear los códigos de material en base a esas nomenclaturas. Vamos a validar cuáles existen y cuáles no existen en el sistema. Para poder validar la existencia, vamos a copiar este código. Y lo que vamos a entrar es a ir a la transacción MM60. Vamos a colocar en la parte superior, en esta opción, la MM60. Y en este punto le colocamos el código de la nomenclatura que vamos a tener de forma inicial, que va a ser PT-10. Y le vamos a dar asterisco. Vamos a darle ejecutar con el botón F8, con la tecla F8 o el comando de ejecutar. Y vamos a poder validar de que no existe ningún tipo de material, ¿no? Acá nos aparece un mensaje diciendo que no se puede visualizar ningún material, no existe el material. Por ende, vamos a crear, para comenzar, vamos a crear el código de material nuevo con esta nomenclatura. Vamos a ir hacia atrás, lo que vamos a entrar a hacer es entrar nuevamente a la transacción, pero por la MM01. Ingresamos a la MM01 y acá es donde vamos a empezar a realizar las siguientes acciones. Primero, el material. Como les comenté, vamos a tener esta nomenclatura, PT-10. Aparte del guión 10, nosotros vamos a agregarle una nomenclatura adicional. Ya tenemos 5 dígitos. ¿Cuánto nos falta para poder tener los 9? Nos faltaría 4. Entonces vamos a agregar 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, y yo voy a empezar con el número 1. Ustedes van a entrar a la MM01, a MM60 diré, y van a poder validar de que si existen más nomenclaturas numéricas. Si ya existe, entonces van a hacer con la siguiente, ¿no? Si ya existe, ya está creado el 1, ya está creado el que termina en 2, ya está creado el que termina en 3, ustedes van a continuar con la siguiente nomenclatura. Su código de material tendría que terminar con 4, con 5, con 6. Entonces en mi caso va a terminar con 1. ¿Qué más? Le tengo que colocar el ramo. El ramo para definir la industria. ¿Qué tipo de industria vamos a utilizar? Va a ser industria mecánica. Para ello le vamos a colocar la opción M. Y finalmente vamos a crear un tipo de material. ¿Qué tipo de material vamos a crear? Nuestra creación va a ser un tipo de material FERT. Entonces, para crear el código de material FERT, vamos a seleccionar el código FERT, ¿no? Que va a ser la materia, el producto terminado. Vamos a buscar dónde está el FERT. Y el FERT está por acá, debe estar el FERT. Acá está el FERT. Damos enter. Ahora, después de haber utilizado estos códigos de material o este tipo de material, el código y el ramo, le vamos a dar enter. Al darle enter, nos van a aparecer estas pestañas que yo ya les había comentado previamente. Entonces lo que tenemos que hacer acá es seleccionar las pestañas que nosotros queremos utilizar. En mi caso, ¿cuáles son las pestañas que yo voy a utilizar? Como es un proceso de fabricación, vamos a utilizar las pestañas primero de datos básicos, la de clasificación, la de preparación de trabajo,
o de la planificación, diré, del 1 al 4, preparación de trabajo, la de almacenamiento 1 y las de contabilidad 1 y 2. ¿Ok? Vamos a repetir nuevamente ello. ¿Qué vistas vamos a seleccionar para hacer la creación de nuestro material? La vista de datos básico 1, la de clasificación, ya seleccionado. Para seleccionar, simplemente le tienen que dar clic a este botoncito que está en la parte izquierda. Básico 1, clasificación, la de preparación o planificación de necesidades 1 al 4, preparación de trabajo, datos central de almacenamiento y contabilidad 1 y contabilidad 2. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? La datos básico 1 es donde vamos a encontrar la información del material, ¿no? Sus características en la vista de clasificación. La de planificación nos va a determinar para lo que es la planificación del producto, para correr el MRP, el MPS. La preparación de trabajo nos va a servir para realizar lo que es el flujo de producción. Nos va a servir para gatillar el flujo de producción. La de datos de almacenamiento nos va a servir para poder definir en qué almacén se va a guardar nuestro producto. Y finalmente la parte de contabilidad nos va a definir los temas contables para que nuestro material pueda valorarse los costos. Luego le vamos a dar Enter después de haber seleccionado las pestañas. Y lo que hacemos ahora es indicarle los niveles organizacionales. ¿Cuál va a ser el centro que vamos a utilizar y cuál vendría a ser el almacén? El centro a utilizar para este ejercicio va a ser el centro 5100. ¿Ok? Acuérdense de eso. El centro va a ser 5100. Y el almacén que vamos a utilizar va a ser el 0001. ¿Ok? Acuérdense. Centro 5100, almacén 0001. Le damos Enter ahora después de haber seleccionado nuestras vistas. Y por defecto nos va a aparecer nuestra primera información. ¿Cuál es? La vista de datos básico 1. Cada vez que nosotros le demos Enter nos va a llevar a otra vista, pero nos va a llevar si es que nosotros hemos completado los campos obligatorios que vamos a tener de la vista principal. En este caso, por ejemplo, o la vista anterior. En este caso, nuestra vista de datos básico 1 va a tener dos datos que son importantes llenar, obligatorios. ¿Cómo nosotros definimos o sabemos que nuestro dato va a ser obligatorio? Cuando vamos a ver un asterisco al costado de la denominación o la descripción de los campos. En este caso, por ejemplo, el obligatorio vendría a ser este que está acá y la unidad de medida. O sea, la descripción del material y la unidad de medida. ¿Ok? Ahora, vamos a llenar la descripción. Ya sabemos cuál es la descripción. Yo les había comentado en el Excel cómo se va a llamar nuestro material. Nuestro material se va a llamar bomba a presión. Entonces lo que vamos a colocar acá va a ser esa descripción. Bomba a presión. Vamos a crear o vamos a fabricar una bomba. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer como flujo de proceso. Entonces, después de haber indicado la descripción, lo que vamos a hacer es indicarle la unidad de medida base. Mi producto es una bomba. Una bomba, la unidad de medida base de una bomba, ¿cuál vendría a ser? Como sabrán, la unidad de medida base podría ser unidad, porque yo fabrico en base a unidad, pero existe otra unidad de medida que también es una pieza, ¿no? Vamos a fabricar una pieza de bomba, una pieza del producto. Entonces, la unidad de medida que vamos a tener en consideración para este caso va a ser pieza, PI. ¿Ok? El sector es una información que nos va a definir hacia qué industria que nosotros vamos a tener está enfocado. No industria, no, sino la segmentación de la industria en el cual va a estar enfocado nuestro producto. Tenemos diferentes tipos de opciones. Vamos a colocar la primera que es sector producto. Luego el grupo de artículos también tenemos varias opciones, el cual también tiene que ver con respecto a la segmentación que vamos a tener del producto, pero un poco más detallado. En este caso vamos a utilizar la 1 nada más.
En la parte inferior vamos a colocar las dimensiones. La dimensión del producto, el peso bruto, el peso neto, el volumen. Yo voy a utilizar la misma información que tenía en la PPT, ¿no? Vamos a ver acá en la PPT cuál era la información que teníamos de la unidad de medida o las unidades de dimensión. Vamos a colocar que el peso bruto es 280 kilogramos y el peso neto es 250. 280 y peso neto 250. Unidad de medida del peso va a ser kilogramos. Volumen. ¿Cuál es el volumen? El volumen va a ser de 0,75 o 750. ¿Cuál es la unidad de volumen? Metros cúbicos. Y en la dimensión vendría a ser la distribución de la altura, el ancho y del grosor, ¿no? 80 va a ser 80 por 80 por 80 o por 120 si no me equivoco. Y así definimos la información de los datos básicos. A ver, 80 por 120, ¿no? Está bien. Ya está bien. Perfecto. Luego de haber ya completado los datos en la vista de datos básico 1, lo que vamos a hacer es realizar, darle Enter, nada más, para que nos lleve a la siguiente vista. ¿Cuál es la siguiente vista? La de clasificación. Nos va a aparecer esta pantallita donde nos va a indicar qué tipo de clasificación vamos a utilizar. Para ello, vamos a ingresar a la que dice clase de material 001. ¿Ok? Le vamos a dar clic o doble clic a esa opción, la que estoy señalando ahorita con el cursor. Le damos doble clic y nos llevó a la vista. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener que definir acá una clase. Yo ya tengo la clase definida. ¿Cuál va a ser? Bomba. Le colocamos bomba en este punto, donde dice clase, y le damos Enter. Y nos va a lanzar todo este listado. ¿Ok? Esta información de la clase se puede parametrizar. Ustedes pueden agregar más valores, pueden disminuir los valores. ¿Ok? Eso ya se realiza cuando definen un material. Estas clases internamente va a contar con esta cierta cantidad de características. Pueden aumentarse las características como también se pueden disminuir, ¿no? Internamente cada característica va a contar con un valor. Acá es donde nosotros tenemos que definir qué valor va a tener cada característica. Tenemos diferentes tipos de características que va a describir el material, como el alternador de extracción, alternativa de extracción, el rendimiento, número de revoluciones, el material y finalmente la utilización. En alternativa de extracción vamos a colocar 20. En sí no tiene ningún tipo de representación o importancia que el valor que coloquemos, simplemente es para descriptivo del material, ¿no? Le damos check para que tome la información. Vamos a esperar unos segundos que cargue. Está un poco lento el sistema. Uy, me botó de la conexión. A ver, un momento, chicos. Bueno, voy a hacerlo rapidito para que no tengan problemas. 1, 2, los datos que ya había con 20. Le damos check. Número de revoluciones, igualito. Vamos a colocarle 2000. Material, del mismo modo, vamos a colocarle otro valor. No, vamos a considerar, va a ser para una construcción de acero. Y finalmente, la utilización. ¿Para qué se va a utilizar nuestro producto? Se va a utilizar para lo que es para un envase, para una planta de poder, para una industria. Vamos a colocarle para temas industriales. Le vamos a dar check
y le damos Enter. Al darle Enter, lo que va a hacer es traerme la descripción de cada una de las opciones que hemos seleccionado. ¿Ok? Nada más. Luego de esto, de haber seleccionado la información, lo que vamos a hacer es darle clic a la opción que está en la parte superior que dice imagen siguiente o F8. Si le damos Enter, no nos va a llevar a ningún lado. ¿Ok? Ahora, en esta opción de clase, sí le tenemos que dar siguiente. La imagen siguiente lo vamos a dar con el botón que está en la parte superior, que está apuntando con una flechita hacia la derecha. En caso de que no detecten, pueden darle F8, no hay problema. Ok, luego de haber seleccionado o ya colocado las cosas o los datos de la vista básico A1, la de clasificación, ahora estamos en la vista de planificación. Son 4 vistas que hemos seleccionado y están marcadas. Primero comenzamos con la del método de planificación. El método de planificación lo que va a hacer es definirnos qué tipo de planificación va a tener nuestro producto. Para el producto terminado, nosotros vamos a utilizar el tipo o el método de planificación MPS. ¿Ok? Vamos a usar la opción M0. Tengan en consideración eso. M0 estamos utilizando para la característica de planificación. La necesidad de planificación o el planificador de necesidades, que es otro dato, vamos a colocarle el 02, que es PP, general PP. En tamaño de lote, otro dato que es importante colocar, que es el cálculo de tamaño de lote, vamos a utilizar la opción EX, que es esta opción que está acá. ¿Ok? Entonces, por favor, característica de planificación, M0, de planificación de necesidades 002 y el tamaño del lote es EX. Le damos Enter. Ok, acá hay un dato que me está faltando, por algo está rojito, es que es el horizonte. El horizonte de planificación vendría a ser la información de el tiempo en el que nosotros no vamos a querer realizar ningún tipo de modificación de la planificación que ya hizo el sistema. Entonces yo le voy a colocar acá 30 días por el momento, ¿ok? Solamente coloquen 30 días, no es importante saber el detalle de por qué. Planificación de necesidad de 2. Planificación de necesidad de 2, vamos a tener información que vamos a tener que agregar como el tipo de aprovisionamiento, que es importante. Como nuestro producto es un producto final que se va a producir dentro de la planta, entonces nosotros tenemos que colocar el tipo de aprovisionamiento E, que es fabricación propia. El almacén de producción que vamos a utilizar va a ser el 0001, que es el almacén que hemos indicado cuando hemos colocado los niveles organizacionales. Y acá en programación vamos a colocar una información que es la clave de horizonte, que nos va a servir para el tema de la programación. Vamos a colocarle el 001 por el momento. Le damos Enter, le damos Enter y nos va a llevar a la vista de planificación 3. Aquí hay que colocar solamente el grupo de estrategia, vamos a colocar 40, que es el grupo para poder definir un sistema made to order, made to stock diré, y en la verificación de disponibilidad simplemente le colocamos el valor 02. No hagan más detalles o no utilicen otra información que no sea el 002. ¿Para qué me sirve la verificación de disponibilidad? Como les había comentado ya previamente, la verificación de disponibilidad me va a servir para poder definir qué tipo o cómo va el sistema a determinarme el stock que voy a tener del material. Le damos Enter nuevamente, vamos a la vista de planificación 4. En este punto nosotros no vamos a colocar ningún tipo de información. Lo que vamos a hacer es ir a la vista de preparación de trabajo y en esta vista sí vamos a colocar algunos datos. ¿Cuál? El responsable de producción, que es el importante. Vamos a colocar el grupo 0001. Es la persona que me va a definir quién va a controlar o el grupo de personas que va a controlar mi proceso productivo del producto que vamos a fabricar. El perfil y control de fabricación que vamos a colocar en este punto va a ser el primero, que es la fabricación 1. ¿Ok? Como estamos usando fabricación discreta o vamos a utilizar fabricación discreta, vamos a colocar este tipo de fabricación. Luego, ¿hay otros datos adicionales que se pueden agregar? Sí se pueden agregar, pero lo haremos después. Por el momento,
Con estas dos informaciones básicas me es factible para poder realizar mi flujo productivo. Le damos Enter y nos va a llevar a la vista de datos generales, de almacenamiento. En este caso no vamos a agregar ningún valor, lo dejamos tal y como está. Vamos a darle Enter. Y acá en la vista de contabilidad, si es donde vamos a necesitar realizar algunos cambios, ¿no? Primero, vamos a necesitar tener en claro cuál es la categoría de valoración que vamos a utilizar. La categoría de valoración va a ser el 79.20. Y el precio estándar que nosotros vamos a comenzar con el producto va a ser 1. Ese precio estándar en un futuro se va a modificar. Cuando nosotros realicemos la producción del producto, ese producto va a tener un costo. Entonces nuestro precio va a variar, ¿ok? Cuando se liquide la orden. Cuando se liquida la orden, el costo de la orden va a asociarlo luego al producto, el producto lo va a absorber. Le damos Enter después de haber colocado la información. Vamos a la vista de contabilidad 2. Vamos a esperar que cargue un ratito más el sistema. Ok, vamos a la vista de contabilidad 2. Acá en este punto no vamos a agregar ningún valor, solamente lo que vamos a hacer es darle Enter. Le damos Enter y le damos Sí. Ok, nos va a aparecer esta pantalla indicando si vamos a querer grabar los datos que hemos creado previamente. Lo que vamos a hacer es darle sí. Vamos a grabar. Le damos sí. Y lo que me muestra como mensaje después de haber hecho la grabación es que en la parte inferior se ha creado de forma correcta nuestro material. Si queremos ver el detalle, le damos doble clic a la opción que está en la parte inferior del mensaje y nos va a salir esta pantallita que está acá. Se crea material tal. ¿Ok? Ahora yo he creado este material, como les comenté. Ahora vamos a entrar un ratito atrás. Me botó el sistema. A ver, vamos a ingresar nuevamente al sistema.